Buenos días, somos el grupo Crecer Sano y el día de hoy vamos a tener una pequeña charla sobre algo que nos aqueja mucho, lo cual es la pobreza y la pobreza en nuestra provincia de Córdoba. Justamente como dice mi compañero, vamos a hablar en este programa de la pobreza a un nivel general, que se va a enfocar más que nada en el primer bloque, y la pobreza más en un nivel local, que vamos a hablarlo más que nada en el segundo bloque. Bueno, empezando con esto, con lo que dijo mi compañero Ian, vamos a hablar sobre qué es la pobreza y su definición. Hablaremos qué es la pobreza. Es más que es una condición de privación severa de recursos necesarios para una vida digna y que no se limita solo a la falta de ingresos financieros, sino que a múltiples dimensiones que influyen en la falta de acceso a servicios especiales, bien como la salud, la educación, la vivienda y la seguridad alimentaria. La pobreza no es solo un fenómeno que afecta a una sola parte del planeta, sino que a millones de personas en todo el mundo, que es un obstáculo fundamental que impide el desarrollo del ser humano. La carencia de recursos económicos básicos se traduce en la incapacidad de satisfacer necesidades esenciales. Este ciclo es difícil de romper porque se mantiene entre generación y generación, y esto impide atraer nuevas oportunidades de empleo y acceso a través de la educación y el acceso a tener empleo. También se reconoce la existencia de la pobreza moderada y la pobreza relativa. La pobreza moderada se refiere a aquellos que viven con menos de o con más de $3,20 al día, y mientras que la pobreza relativa se refiere a los que tienen una relación con la sociedad, una relación media con la sociedad en la que viven. El índice de pobreza multidimensional desarrollado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Iniciativa de la Pobreza y el Desarrollo Humano de Oxford es una herramienta que mide la pobreza no solo en términos monetarios, sino también en dimensiones como la educación, la salud y el bienestar humano. Bueno, una vez que definimos la pobreza, vamos a dar unos pequeños antecedentes de cómo afectó la pobreza en los últimos años, habiendo experimentado cambios muy significativos debido a una serie de factores muy interconectados. Hasta 2015, el mundo pudo haber visto un progreso sustancial en la reducción de la pobreza extrema. Esto debido al crecimiento económico de pequeñas economías como la de China, India o incluso varias partes de América Latina. Sin embargo, este progreso se desaceleró bastante y en algunos casos se revirtió debido a una serie de crisis globales. Por ejemplo, la pandemia del COVID-19, que empezó en el año 2019 y tuvo un impacto devastador en las tasas de pobreza en todo el mundo. La pandemia no solamente causó una crisis en la salud pública, sino también desencadenó una crisis económica global sin precedente alguno, sino que millones de personas perdieron sus empleos y más que nada en el ámbito informal, que es más que nada donde la pobreza donde las personas pobres trabajan. La interrupción de las cadenas de suministro, la caída del comercio internacional y la contracción de las economías nacionales han exacerbado la vulnerabilidad económica, empujando a millones de personas por debajo de la línea de la pobreza. Además, la pandemia ha resaltado las desigualdades estructurales existentes, ya que las personas en situación de pobreza han sido las más afectadas por la falta de acceso a servicios de salud público. El hacinamiento en viviendas y la incapacidad de cumplir con las medidas de distanciamiento social, la crisis ha revertido años de progreso en la reducción de la pobreza y, según estimaciones del Banco Mundial,
Más de 100 millones de personas han caído en la pobreza extrema como resultado directo de la pandemia. Bueno, ahora me gustaría pasar a algunas de las causas de la pobreza en general, comenzando por la desigualdad económica. Esta desigualdad es algo que se ve en todas partes del mundo, ya que se ha creado una cadena en la cual los ricos son los que más se financian y los pobres son los que no suelen conseguir trabajo en general. También podemos hablar de los conflictos y la violencia. Cuando yo hablo de los conflictos y la violencia me refiero en general a lo que serían las guerras que se han perpetuado durante el transcurso de todos estos años en la creación de la Argentina, provocando que hayamos pasado de un país que casi fue una potencia a ser un país que está cerca del índice de pobreza en general. Claro, y todo eso también quería agregar más los cuales son el cambio climático, porque el cambio climático es un factor que es cada vez más importante en la perpetuación de la pobreza. Los fenómenos meteorológicos extremos como sequías, inundaciones y los huracanes afectan desproporcionadamente a las personas pobres. Cuando los cultivos fallan debido a la condición climática adversas, las personas pierden su principal fuente de ingresos y en muchos casos se ven obligados a abandonar sus hogares. Además, el cambio climático también está relacionado con la inseguridad alimentaria, ya que las alteraciones de los patrones climáticos afectan la producción agrícola. Esto puede llevar a un aumento de los precios de los alimentos, lo que supone un riesgo a las poblaciones pobres que gastan una parte significativa de sus ingresos en alimentos. La combinación de estos factores crea una trampa de pobreza de la cual es difícil escapar. Otro punto también es la corrupción. La corrupción de los gobiernos es otra causa significativa de la pobreza. En muchos países, los recursos destinados a mejorar las condiciones de vida de las personas más pobres son malversados o desviados para el beneficio de unos pocos. La falta de transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública limita las efectividades de programas de desarrollo y perpetúa las desigualdades. Y por último, el acceso a la insuficiente educación. La educación es uno de los factores más importantes para romper el ciclo de la pobreza. Sin embargo, en muchas partes del mundo las personas pobres no tienen acceso a la educación de calidad. Las barreras incluyen la falta de infraestructura educativa como escuelas y materiales didácticos, así como la necesidad de que los niños trabajen para poder contribuir al ingreso de la familia. La falta de educación limita las oportunidades de empleo y reduce la capacidad de las personas para mejorar su situación económica. Además, la educación insuficiente perpetúa la pobreza integracional, ya que los padres con bajos niveles educativos tienen menos capacidad para apoyar el desarrollo educativo de sus hijos. El cual solamente nos encargaremos de la pobreza en Formosa, introduciendo con Formosa es una provincia situada en la región del nordeste de Argentina. Representa un ejemplo dramático de cómo la pobreza puede afianzarse y perpetuarse en áreas con una historia de desigualdad estructural, marginación económica y falta de desarrollo. Esta provincia ha sido históricamente una de las más empobrecidas del país, enfrentando retos socioeconómicos que han acentuado en las últimas décadas. La pobreza en Formosa es multifacética, afectando no solamente los ingresos de la población, sino también sus escasos servicios como la educación, la salud, el agua potable, acceso a la vivienda y participación en la vida política y social en la región. El análisis de la pobreza en Formosa requiere un enfoque holístico que considere tanto factores internos como externos que contribuyen a esta situación. Bueno, ahora me gustaría pasar a un panorama general de lo que sería la pobreza en Formosa, diciendo que Formosa es una provincia predominantemente rural, con alto porcentaje de población viviendo en zonas alejadas de los centros urbanos. Esta
configuración territorial ha influido significativamente en la persistencia de la pobreza, ya que las áreas rurales tienden a tener un acceso limitado a servicios básicos e infraestructuras. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, la INDEC, Formosa ha mantenido uno de los índices de pobreza más altos en Argentina durante varias décadas. Se estima que una gran parte de su población vive por debajo de la línea de la pobreza y un porcentaje significativo se encuentra en situación de indigente, lo que significa que sus ingresos son insuficientes incluso para cubrir las necesidades de alimentos básicos. Bueno, yo les voy a hablar sobre las causas de la pobreza. 1. Dependencia económica y subdesarrollo regional. Una de las principales causas de la pobreza en Formosa es la estructura económica de la provincia, que depende en gran medida de la agricultura de subsistencia y la ganadería. Estas actividades económicas, aunque fundamentales para la subsistencia de muchas familias, no generan los ingresos necesarios para promover el desarrollo económico significativo, ni para mejorar las condiciones de vida de la población. La falta de diversificación económica y la ausencia de una industria robusta han limitado las oportunidades de empleo y han mantenido a la provincia en un estado de subdesarrollo crónico. Formosa ha estado históricamente desconectada de los principales polos de desarrollo del país, lo que ha contribuido a su aislamiento económico. Las infraestructuras deficientes, como la falta de carreteras adecuadas, la escasez de servicios de transporte y la limitada conectividad digital, han dificultado la integración de la provincia en la economía nacional e internacional. Como segundo punto, podemos mencionar la desigualdad social y la exclusión de los pueblos originarios. La pobreza en Formosa está íntimamente ligada a la desigualdad social y la exclusión de los pueblos originarios que habitan en la región. Formosa es hogar de varias comunidades indígenas, entre ellas los pueblos Wichi, Pilaga y Com, que han sido históricamente marginados e incluso excluidos de los procesos económicos y sociales que abarcan la provincia. Esta exclusión se manifiesta en la falta de acceso a servicios básicos, como la educación y la salud, así como en la discriminación sistemática que enfrentan estas mismas comunidades en su vida diaria. Como tercer punto, podemos mencionar la corrupción y la mala gestión de los recursos públicos, siendo la corrupción un problema estructural en Formosa, que contribuyó significativamente a la persistencia e incluso al avance de la pobreza. Los recursos destinados a programas de asistencia social, desarrollo de infraestructuras y servicios públicos a menudo son mal gestionados o inclusive desviados, lo que impide que lleguen a las comunidades que más necesitan estos mismos productos. Esta situación genera una profunda desconfianza hacia las instituciones gubernamentales y perpetúa un sistema en el que la pobreza y la exclusión se ven agravadas por la falta de transparencia y la rendición de cuentas. Algo que tenemos que hablar también sobre la pobreza en Formosa, hay que hablar sobre las consecuencias que trae esto, como el impacto en la salud y la nutrición. Como en la provincia de Formosa hay casi pobreza extrema, tiene un impacto devastador en la nutrición en los niños. La malnutrición es un problema crónico en la provincia, con altos índices de nutrición infantil que afectan al desarrollo físico y cognitivo de los niños. La falta de acceso a una alimentación adecuada y balanceada se ve agravada por la pobreza extrema, lo que ha llevado a muchas familias que no puedan cubrir las necesidades básicas alimentarias de sus propios hijos. También podemos hablar sobre la educación deficiente y la desigualdad de oportunidades. En Formosa tiene un impacto directo en el acceso a la educación
a lo que a su vez perpetúa el ciclo de pobreza intergeneracional. Las escuelas en las zonas rurales e indígenas de Formosa están gravemente subordinadas y carecen de los recursos básicos necesarios para ofrecer una educación de calidad. Esta situación ha llevado a la deserción escolar, ya que muchos niños se ven obligados a abandonar la escuela para trabajar y ayudar a sus familias. Elegiría hacer esto de nuevo aunque no resultara. Controlo mi país desde guacho, yo me creo gara. Siempre que la quieren más barata le sale más cara. La vida me sonríe tanto, le debe doler la cara. La actitud es algo puro, no me sirve que lo ensayes. Tengo la mira fina, estoy muy atento a los detalles. Soñaba con diamantes mientras fumaba en la valla. En los París hay más oro que el Palacio de Versalles. Ahora que se les apagó la carrera, quieren ser amigos. En el club de miembros los traidores no son bienvenidos. Piso Europa con ganas de llevarme todo como un buen latino. En Salamanca no pueden creer con caras tatuadas a su vecino. Prendan un puchito que esto es cine. Ya llegó el Ducoma, dejen que cocine. Preguntan que de qué planeta vine. No me dejen ni arrancar si van a querer que termine. No me da la mano al plato si va a querer que convide. Aunque sobran las palabras, a mí ninguna me define. No hay futuro posible el cual yo no imagine. Suelo solucionar muchos problemas que yo no origine. No sé qué hora es, como siempre. Debe ser la hora de que me la chupe un hater. Le doy tanto trago amargo, tendría que ser bartender. Prendo fuego a la carrera como Hendrix a la Fender. Solo sabe moverse pa' los videos, hace mímica. Mi hermano hace mezcla y no pa' los fideos, hace química. La gravedad del asunto es tanta que rompe leyes física. Me pide que le dé más tiempo y le escribí este más que cínica. ¿Cómo va? Llego a casa y gritan rey como a Don Omar. Mi vida siempre es una fiesta como Córdoba. Si corono la vuelta me la pego todo mal. Ya supiste, mami. Perdón si me creo campeón del mundo, es que soy argentino. Si no pego un Grammy antes de los 30 me hago campesino. A veces hay que apostar todo en la vida, es un casino. Avísame que tengo que calmarme, no soy adivino. Esto es cine, querido. Prendan un puchito que esto es cine. Ya llegó el Ducoma, dejen que cocine. Preguntan que de qué planeta vine. No me dejen ni arrancar si van a querer que termine. Pa' elegir los flow, hago un tatetí. Saco el lápiz mancheto de sangre rojo carmesí. Llevan años intentando pero no lo hacen así. Yo hago un frito que son himnos fumando en el camarín. El Duco yo no, ya supiste mami. Yeah. El fin del mundo, el sur más sur. Lo más lejos de todo. Ahora graba. Cine, 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 Cuando decís cine, quédate mirándolo a él. Uno, voy. cine. Corte. En este punto me gustaría tomar un tiempo para leer las preguntas que vamos a hacerle a la encuestada, la cual será. Es una amiga muy cercana de mi familia, pero que prefirió no decir su nombre en esta ocasión. Bueno, vamos a pasar, son 10 preguntas y voy a comenzar diciéndole la primera, que es: ¿cómo ha impactado la pobreza en tu vida? 2. ¿Qué aprendizaje o valores crees que se desarrollan viviendo en situación de pobreza? 3. ¿Cómo describirías un día típico para alguien que vive en situación de pobreza? 4. ¿Qué opinas sobre los gobiernos que han abordado la pobreza en los últimos años? 5. ¿Crees que la sociedad comprende realmente el significado de vivir en pobreza? 6. ¿Piensas que la educación es suficiente para romper el ciclo de la pobreza? ¿Por qué? 7. ¿Qué opinas sobre las recientes estadísticas de la pobreza en el país? 8. ¿Cómo ves la relación entre la inflación actual y el aumento de la pobreza? 9. ¿Qué opinas sobre los programas sociales que se han implementado recientemente para combatir la pobreza? Y 10. ¿Qué impactos crees que tienen los desastres naturales o las crisis globales en el aumento de la pobreza? Esas serían todas las preguntas y ahora vamos a pasar con la encuesta. Bueno, esperamos que este programa haya sido de ayuda para su información y esperamos que tengan una mayor perspectiva de lo que es la pobreza y lo que puede llegar a causarla
así como las consecuencias que pueda llegar a tener no solamente en Formosa, sino a nivel más global. Esto fue todo por el programa de hoy y el grupo Crecer Sano se despide con la mejor de las ondas.